Puede dar inicio ya, por favor. Buenas tardes con todos. Quien les habla el día de hoy es el licenciado Guillermo Castillo. Vamos a tratar el tema salud mental y psiquiatría. Para poder tratar el tema, vamos a ver conceptos básicos para poder entender de qué se trata el tema del día de hoy. Muy bien, la salud mental para la OMS o la Organización Mundial de la Salud es considerado un estado de bienestar mental donde la persona puede enfrentar diferentes momentos en la cual hay cierta carga de estrés. Por tanto, le va a permitir enfrentar estas situaciones estresantes porque tiene desarrollada una serie de habilidades de afrontamiento. Esta persona que tiene una buena salud mental va a poder aprender y desaprender y así poder rendir en su ámbito laboral y por tanto ser una persona productiva. Entonces ahora vamos a ver qué es la psiquiatría. Esta vendría a ser una rama de la medicina en la cual se va a enfocar al cuidado específicamente médico del paciente que va a padecer un trastorno mental. ¿Sí? El trastorno mental vendría a ser un conjunto de síntomas que presenta el paciente y se enfoca principalmente en el diagnóstico, el cual lo da el psiquiatra específicamente. Y va a lograr así hacer una prevención, un tratamiento de este paciente. El psiquiatra, lógicamente, que va a valorar ciertos aspectos, tanto individuales, sociales, del entorno, ciertos antecedentes, para poder llegar a cuál ha sido la evolución de una serie de síntomas que presenta esta persona en una cierta temporalidad para así poder llegar a un diagnóstico determinado. Muy bien, parte de su diagnóstico, lógicamente, que inicia con una evaluación para llegar a un buen diagnóstico. Y su tratamiento, lógicamente que todas las personas que tienen un trastorno mental a veces tienen otro tipo de problemáticas a nivel, pues, físico y por eso tiene que ir a un tratamiento físico ya con otros especialistas específicamente. También es importante que dentro del tratamiento psicológico, el el psiquiatra sabe que lo tiene que derivar para que siga un tratamiento. Y el especialista y el profesional es el psicólogo, que aquí en nuestro país damos principalmente la terapia cognitivo-conductual. Y también se basa a otro de los aspectos del tratamiento, que es la parte farmacológica, ¿sí? El paciente debe saber, bueno, el psiquiatra le especifica que va a tomar el tratamiento por una cierta temporalidad de acuerdo a su diagnóstico que tengan, lógicamente. Y en base a eso, pues, en algunos tratamientos, como por ejemplo una depresión moderada, el paciente debe saber que hasta cierto tiempo el tratamiento se ya va a ir disminuyendo. ¿Para qué? Para que la persona pueda valerse por sí mismo y reinsertarse a la sociedad. Pero otro tipo de diagnósticos van a requerir un tratamiento de larga data o por casi toda la vida, como por ejemplo la esquizofrenia. Entonces, para poder entender la enfermedad mental, hay que hacer una especie de una historia.
de un recuento para ver qué ha pasado anteriormente y poder saber actualmente cómo se puede observar la enfermedad mental o lo que nosotros llamamos trastornos mentales a través de la historia que ha pasado. Muy bien. Entonces, es importante valorar que a raíz de la historia ha habido una serie de situaciones donde los enfermos mentales, algunos han sido torturados, otros han sido relegados, y eso ha ido cambiando durante el tiempo, porque ya la estigmatización, pues, o la forma de ver el trastorno mental en aquellas épocas, en la antigüedad, no es igual como en la actualidad, pero aún existen ciertos estigmas sociales que ya los vamos a ver posteriormente. Entonces, para las culturas primitivas, la persona que padecía un trastorno mental era una persona que tenía un sufrimiento y ese sufrimiento se basaba pues al origen de fuerzas externas, sobrenaturales, como lo vemos ahí en la figura, que una persona prácticamente es llevada por una fuerza externa, sobrenatural, casi demoníaca. Entonces se atribuía para aquellas épocas, estas eran las causas principalmente. Y tenía que ver con aspectos pues mágicos y que la enfermedad, su origen se basaba en fuerzas pues demoníacas, en posesiones. Se hablaba pues del robo del alma. Posteriormente ya se hablaba una forma de incursionar en la parte ya del diagnóstico, tratamiento y una especie de pronóstico a través de la astrología. Se hablaba de la interpretación de los sueños, de ciertas adivinaciones a través de lo que nosotros llamamos en ciertas culturas, inclusive en la peruana también hablamos de ciertos curanderos, inclusive actualmente hay personas que creen esto y se van a hacer las famosas limpias a los curanderos, a que les lea, y que ciertas enfermedades pues se trataban con ciertos talismanes, en algunos casos ciertas culturas hacían ciertas intervenciones quirúrgicas en los cráneos. En las civilizaciones más antiguas, como por ejemplo en la griega, en la romana, se hablaba que el origen de la enfermedad, de los trastornos mentales, tenía que ver con aspectos orgánicos, y ahí nacía la enfermedad mental para ellos en aquella época. Nace uno de los principales personajes, que es Hipócrates. Él reafirma la idea que el origen de las enfermedades era orgánico, básicamente en el cerebro, y empieza a insertar ciertos conceptos como por ejemplo los cuatro humores sobre la sangre, ciertos humores de la sangre que estaba en el corazón, la bilis negra en el estómago, la bilis amarilla en el hígado y la flema. Entonces él hizo esas primeras intervenciones y después hablaba de los cuatro temperamentos, que era el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico, ¿no es cierto? Hasta la actualidad todavía estos conceptos son estudiados como una forma de una revisión teórica. Y también introdujo este término que era la histeria, y que se especificaba o se localizaba específicamente en el útero de la mujer. Las interacciones, tanto internas como externas en las personas, esta interacción permitía cierto funcionamiento, digamos, hasta cierto punto óptimo en equilibrio en la persona. También nos hablaba de ciertas clasificaciones, de ciertos trastornos mentales para aquellas épocas. Nos hablaba de las palabras como por ejemplo la manía, la melancolía,
y ciertos estados delirantes. Actualmente todavía, pues, lógicamente que hoy día utilizamos ciertos conceptos como, por ejemplo, los estados delirantes, que son las ideas delirantes, la depresión, lo que dice la manía, que es una agitación, pues prácticamente a nivel de los delirios, una persona que está muy exaltada de una forma, por así decirlo, en su pensamiento. Y los tratamientos para aquellas épocas eran rituales de purificación, la catarsis verbal, que no es otra cosa que utilizar la palabra como una forma, como un medio para que la persona exprese su mundo interior. Las tradiciones galénica, que tiene que ver con Roma, fueron principalmente a la aplicación de ciertas leyes y la enfermedad mental, y la cual la eximía de ciertas penas para aquellas épocas. Hablaba Galeno que tanto ciertas como emociones como el miedo y la pasión son base importante para poder así desarrollar ciertas enfermedades mentales para aquella época. Y introducían ciertas terapias somáticas, como por ejemplo la ducha fría, el ayuno. Actualmente todavía nosotros siempre escuchamos que, o vulgarmente se escucha decir, dentro de nuestra sociedad, la locura se le quita con un buen baño, ¿no es cierto? Eso todavía lo escuchamos, todavía está podríamos decir, en estas creencias, son creencias todavía, ¿sí? Que ciertas todavía quedan ciertos vestigios que todavía cree la gente. Y aparece lo que hoy en día se habla del habla, pues, como una forma de intervención terapéutica para que la persona hable con otras personas más cercanas, ¿sí? En la Edad Media es una edad, pues, una época marcada, pues, con cierto misticismo, la esotería, y lógicamente que es un poco arraigado, pues, del razonamiento, de lo que es la parte de la razón. A nivel popular, a nivel, lógicamente, de la sociedad, se creía mucho en lo que nosotros hoy en día, todavía ciertas sociedades, cree todavía en la magia, en la brujería, y que este tipo de intervenciones está relacionado pues con la medicina de los pobres. Y hay cierta prudencia, cierta tolerancia con respecto a la locura. Entonces, para aquellas épocas ya marcaba las intervenciones de lo que corresponde a la magia, a la parte esotérica. Y empiezan a haber ciertas exclusiones de ciertos individuos que estaban perturbados y que ocasionaban ciertos disturbios para aquellas épocas. Estas personas no deberían vivir cerca de lo que supuestamente ellos, ¿no?, llamaban o consideraban personas normales. Entonces, estas personas que tenían ciertas perturbaciones tenían que ser ubicados o separados o recluidos. Las personas que padecían trastornos mentales tenían que estar separados y mezclados con otras personas, como por ejemplo los presos, los mendigos. Entonces, ya empezamos a ver que la sociedad los empieza a una forma a identificar y a separar. Esas eran una de las primeras medidas para aquellas épocas.
Cuando la iglesia empieza a aumentar su poder, empieza a incursionar ciertos conceptos como por ejemplo la demoniología, que tiene que ver con esto de las posesiones diabólicas. Así se entendía y se conceptualizaba la locura, que eran las fuerzas externas las que hacían uso de este cuerpo viviente y por tanto se expresaba así la locura. Entonces, las personas que padecían de estas posesiones o la enfermedad específicamente para aquella época tenían una connotación de cierto peligro moral, ¿sí? Y los tratamientos eran bastante, pues, fuertes. Sabemos que si la persona estaba poseída, el único tratamiento que ellos encontraban era hacer un exorcismo. Y la tortura como una forma de maltrato, pues, físico, como una forma de poder expulsar aquella fuerza externa que se había insertado en este cuerpo, ¿sí? Muy bien, entonces de esa manera era la forma como ellos observaban, conceptualizaban y veían a aquella persona que tenía un trastorno mental, que el origen de eso era una fuerza exterior que había entrado a este cuerpo y la única manera de poderlo tratar era con un exorcismo y era un peligro moralmente para la sociedad. Aquí un poquito quería enmarcar en esta parte de que para la iglesia, digamos, sabemos hoy en día que ciertas personas que empiezan a tener ciertas conductas extrañas, eh, muy características de lo que corresponde a la esquizofrenia, muestran comportamientos inusuales, como por ejemplo ver cosas o ciertas figuras que supuestamente le podrían atacar a través de una alucinación visual, o escuchan voces internas o voces que les podrían decir que pueden dañar a otras personas, o que les dan ciertas órdenes para poder ejecutar o que se hagan daño específicamente. Entonces, el psiquiatra tiene que evaluar eso y ver específicamente cómo la persona está en estos tipos de procesos y qué es lo que está originando estas alteraciones, ¿sí? Si lo vemos desde ese punto, pero para la iglesia ciertas, como lo he mencionado anteriormente, el poder de la iglesia tiene ciertas posturas muy arraigadas como una institución. En ciertos aspectos, bueno, la intervención de la iglesia de una forma muy, como una entidad que tiene muchos años de creación, pues interviene a través de ciertas posturas donde considera que ciertas acciones ya no son situaciones de un trastorno mental, sino obedece a lo que nosotros llamamos cosas paranormales. Y empieza a ver esta línea en lo que corresponde a lo que son las fuerzas externas, a lo que corresponde ya a una fuerza interna que tiene que ver con el mundo interno de la persona, a las alteraciones propiamente dichas que caracterizan a un trastorno mental. Eh, para aquellas épocas existían ciertos conceptos morales y religiosos muy marcados. Empezamos a escuchar que
ciertas mujeres que practican ciertas rituales, ciertas hábitos que tienen que ver con la brujería. La mujer estuvo muy relacionada con eso. Entonces eran perseguidas y eran quemadas. Es una forma de cómo castigarlas, de cómo reprender a la sociedad para que eh, no haga este tipo de acciones. Entonces todo lo relacionado al hombre se le veía como una figura y se relacionaba la parte masculina con un tipo de Dios, como una entidad superior para aquella época. También existieron ciertos conceptos, como por ejemplo los 7 pecados capitales, que daban origen a poder entender ciertas conductas desviadas, lógicamente, como corresponde a los 7 capitales, como la lujuria, la pereza. Y también se practicaban ciertos tratamientos, como por ejemplo la purga, como una forma de catarsis de la persona. Aparecen para aquellas épocas los primeros hospitales donde empezaron a a tratarse ciertas enfermedades infecciosas que marcaron el inicio de la separación, de la exclusión de ciertos grupos, como yo lo había mencionado anteriormente, de ciertos grupos de personas con un espíritu de segregación y estigmatización. Segregación quiere decir separarlos de lo que supuestamente era una sociedad normal para que las otras personas no adquirieran o no se vieran afectadas de este tipo de enfermedades. Luego empezaron a surgir ciertos lugares, como lo que observamos aquí, la casa del mercader, que en esa época era una especie de un lugar donde eran una especie de un asilo, de un lugar de acogida, donde tenían fines de una caridad, de una forma de hacer caridad social y así beneficiar a aquellas personas que se consideraban como locos en aquellas épocas, ¿ya? Y también habían ciertos lugares, pues, de lo que nosotros llamamos asilos. Final de la época medieval, marcada con una enfermedad como es la lepra, y esto generó que pues también estas personas fueran estigmatizadas para aquellas épocas. El renacimiento, aquí hablamos de que aparecen ciertos estados, ciertas estructuras sociales, como por ejemplo las monarquías, surgen las burguesías, y esto va marcando la sociedad de aquella época. La iglesia tiene gran protagonismo para aquella época, pero fue como un declive también para aquella época la iglesia, fue como una forma de un bajón para aquella situación. La brujería es considerada ya como un trastorno psicopatológico para aquella época. Las naves de los locos. ¿Qué quiere decir esto? Como había que segregar, separar a estas personas consideradas como locos, empezaron a sacarlos, lógicamente, y se les condenaba a vivir fuera de la parte de los extramuros de la ciudad propiamente dicho.
Entonces, las desviaciones mentales empiezan a ser consideradas como una enfermedad somática que tiene que ver con el cuerpo, donde estas personas se caracterizaban porque había una pobreza, una deficiencia en su razonamiento. El razonamiento tiene que ver con discernir qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, y no había cierto, y con respecto a que no había una coherencia de las creencias, coexistiendo en estas personas unas creencias pues que no correspondían. Y se consideraba pues a la locura que habían ciertos factores, lógicamente como lo que he mencionado anteriormente, a ciertas fuerzas sobrenaturales externas y al misticismo. Es allí donde inicia ciertos conceptos como por ejemplo el humanismo, a poder revalorar pues a la persona como una entidad individual, como ser humano, y aparece una figura simbólica de lo que es la locura y las desviaciones, y estas personas que padecían ciertas desviaciones mentales, que colocarse en ciertas embarcaciones hacia un mundo, pues, hacia un viaje que ellos se iban mar adentro y ya tenían que una forma separarlos. Eran otra de las medidas. O se veía de esa forma la enfermedad mental. Eso era como un acto, de una forma representarlo simbólicamente. El encierro ya no solamente eran separadas, sino tenían que ser encerradas. Esa era otra de las medidas. Aparecen los primeros manicomios, ¿sí? Entonces, hemos visto que anteriormente la persona eh, loca que padecía un trastorno mental tenía que ser separada, apartada de esta sociedad, o vivir fuera de los muros de lo que era la sociedad normalizada. Posteriormente, y ahora ya pasamos a que esas personas tengan que vivir encerradas, donde en un ambiente, en una institución donde ahí tenían que permanecer ocultas y una forma de tenerlos aprisionados ahí. ¿En qué condiciones? En condiciones donde ya la persona prácticamente podía morir ahí, porque no era un lugar donde no solamente estaban las personas locas, sino podrían estar conviviendo ahí con mendigos, con pobres, con enfermos, con presos. Entonces era un lugar donde eh, había un nivel de que podía morir la persona ahí. Posteriormente aparecen otras personas donde van cambiando el concepto de lo que es la locura y aparece aquí un personaje que es Paracelso. Rechaza lo que corresponde a la demonología y considera, la demonología quiere decir las posesiones diabólicas, que esa era la causa externa. Consideró que el enfermo al loco como un enfermo. O sea, ya no utilizaban esta palabra, loco, locura, sino que esta persona estaba enfermo realmente. Plantean tratamientos basados en la sugestión y el consejo como parte de un tratamiento de intervención para aquellas épocas. Entonces ya vamos cambiando el concepto del loco porque esta persona, su razonamiento no estaba bien y tenía comportamientos inusuales, ya vamos catalogándolo como una persona enferma o un enfermo. Weyer, considerado como uno de los primeros psiquiatras para su época, donde estudia el comportamiento de ciertas mujeres
que practicaban la brujería, pero él consideró que estas mujeres no solamente consideraban que hacían ese tipo de prácticas, sino que también su enfermedad mental de estas mujeres estaba perturbada. Empieza también a introducir ciertos conceptos para aquellas épocas, como por ejemplo la tristeza, los trastornos psicóticos, la depresión, la reacción paranoide, y que algunos conceptos todavía, bueno, la palabra ya ha sido conceptualizada para nuestras épocas de una forma muy distinta, pero todavía se utiliza ciertas palabras, depresión, trastorno psicótico, todavía se utiliza. Entonces, en aquella época, todas las personas consideradas como locos o desvalidos todavía estaban bajo el amparo de la iglesia, porque todavía la iglesia era una institución que tenía ciertas influencias todavía social. Hacia el siglo XVII, al siglo XVIII, la razón, pues nosotros sabemos en pocas palabras aquello que nosotros podemos discernir entre aquello que es correcto, aquello que es incorrecto, a través de nuestros actos. Entonces, para aquellas épocas la razón eh, tenía que tener cierto dominio o estar por encima de lo que corresponde a la irracionalidad. ¿Sí? Una persona que estaba considerada loca era una persona totalmente irracional. Y por tanto, al ser irracional, se consideraba pues persona que estaba fuera del arraigo de su moral. La locura se consideraba como una realidad que estaba alejada de la enfermedad. Y entonces la enfermedad era algo que sí se podía, una forma curar, controlar. Y esto justifica ciertas condiciones, pues, en las cuales las personas consideradas locas tenían tratos infrahumanos, golpeadas, tenían un trato, pues, no adecuado para aquellas épocas. Parte del desconocimiento y, lógicamente, no había, como ya lo hemos visto, algún estudio, algo que realmente justificara la conducta. Entonces, los locos son encerrados según ciertos criterios, sin ninguna situación razonable, bajo un concepto de exclusión, como yo le explicaba anteriormente. Tenían que estar encerrados en jaulas como una forma de educarlos moralmente. eh, no solamente educarlos, sino también de neutralizar ciertas naturalezas salvajes que tienen que ver con su irracionalidad, con sus fuerzas internas. Entonces ellos, por eso los ponían en ciertas rejas, los encadenaban, los amarraban, como una forma de educarlos moralmente. Hacia fines del siglo XVIII, siglo XIX, ahí sucede un hecho importante dentro de la historia que es la Revolución Francesa. Eso va a originar ciertos cambios no solamente sociales, sino también cambios de ciertas estructuras del gobierno y aparece ciertos conceptos que se van instaurando en las personas, como por ejemplo la libertad, el ser considerado ya como una persona, como un ciudadano con derechos. Entonces, la revolución para aquella época,
generó que no podían las personas locas permitírseles, la revolución no puede permitir la privación de la libertad. Por tanto, los locos son liberados de las cárceles, los auspicios, los centros, aquellas épocas donde se les colocaba. Entonces se les liberó para poderlos llevar a otros lugares especializados, podríamos decir, ¿sí? Entonces eso generó la revolución. Pero esta liberación supone también una carga social, una problemática, puesto que la falta de lugares adecuados para recoger a estas personas calificadas como locos, por lo que estas personas fueron a ciertos lugares para aquellas épocas. Entonces, al cerrarse ciertos lugares, en los cuales estos lugares que todavía estaban a cierta custodia para aquellas épocas todavía de la iglesia. Empieza a surgir ciertos personajes como Philip Pinet. Este personaje empieza a introducir ciertas posturas y le da la importancia a que debe surgir un nuevo trato para aquellas personas, en las cuales esas personas pues tendrían que ser o merecer un trato como de enfermo y no pueden ser sometidas a estar en rejas, a estar amarradas o a recibir castigo físico como una forma de educarlos. Entonces empieza a haber un cambio en el trato de las personas que tenían una enfermedad mental para aquella época. Pinel reafirma el criterio médico de la locura, pero aún usa ciertos criterios morales para el tratamiento. ¿Sí? Quiere decir reafirmar el criterio médico de la locura, pero en cuestiones del tratamiento todavía no había mucho avance. Se cambió ciertas posturas, pero la persona que estaba con una enfermedad, con un trastorno mental, el tratamiento más era moral. Por tanto, la persona tenía que ocupar sus espacios de tiempo a un trabajo libre. Esa era la forma, parte del tratamiento y la corrección moral que en algunos casos, en algunos momentos podría quizás la persona ser, digamos, castigada, o eso dice, y la corrección moral que aún puede en algunos momentos este, ser corregido de manera física, ¿sí? Entonces todavía no habían ciertos cambios. Aparece la observación directa del enfermo, que posibilita el inicio y las descripciones de ciertas clasificaciones. Aparecen términos como es la melancolía, la lipemanía, que son conceptos, como lo vemos ahí, son personas que tienen un estado eh, con alucinaciones y la otra pues un estado deprimido que tiene que ver con la melancolía. Esquirol pone en práctica ciertas ideas en él, pero entiende la locura como una perturbación de la voluntad y tiene que ver con el desenfreno moral. También hace ciertas introducciones como ciertas palabras como son las alucinaciones y enmarca mucho en cuál es el origen
de lo que es la enfermedad mental, la etiología. La aceptación de la locura a nivel social, eso es lo que prima, y el hecho de que afecte toda clase social promueve el aumento de instituciones que puedan dedicarse al tratamiento de estas personas. Para aquellas épocas, los tratamientos eran un poco inusuales, como por ejemplo la hidroterapia, masajes, dietas. La terapia tenía fines o aspectos morales para aquellas épocas. Y ya empieza a corregirse de que Olvidamos. parte de la terapia tenía que eliminarse todo tipo de maltrato, todo tipo de violencia que tiene que ver con la persona enferma o que tenía un trastorno mental. Tres amarros. Hacia el siglo XX se inician ciertos modelos médicos que van haciendo ciertas clasificaciones y el desarrollo de un modelo más positivista, y empiezan a surgir ciertos modelos teóricos como una forma de tratamiento de la enfermedad mental, ¿sí? Kraepelin fue uno de los primeros en iniciar el modelo médico y hace ciertas delimitaciones o ciertas marcaciones de la enfermedad, donde nos habla sobre la psicosis maníaco-depresiva. Una persona con una depresión grave puede llegar a tener ciertas alucinaciones o esto puede ocurrir, sí. Y estos términos, bueno, trasladados ya a nuestras épocas, ya. Y también nos habla demencia, de la demencia precoz, para que ya sepa. Bleuler reordena los cuadros o los conceptos estructurales del autor anterior y también nos habla sobre la demencia precoz, y la sustituye por esquizofrenia, lo que hoy día pues este, mencionamos ya como un trastorno mental propiamente dicho, y hay ciertas clasificaciones de la esquizofrenia. Incorpora la dimensión dinámica y el inconsciente a la clínica de la psicosis. Jasper tiene ciertos conceptos como por ejemplo la idea del proceso, una parte del tratamiento y el desarrollo gradual de la enfermedad mental. Posteriormente hay otro autor como muy conocido como es Sigmund Freud, que nos habla, que se distancia de que la enfermedad mental pues no tiene que ver con aspectos organímicos, pues se distancia de ciertas orientaciones u orígenes organímicos, se enfatiza más al aspecto de la dinámica del inconsciente, ¿sí? Y se centra mucho en sus estudios de la neurosis. Por eso parte de su tratamiento, parte de todo su aspecto teórico, nos deja ciertas técnicas psicoanalíticas como parte de su intervención. Y la hipnosis y la catarsis son una de ellas. Después, otro de los personajes que también se menciona, que es Pavlov, que nos habla específicamente de todo lo que ver con el condicionamiento para aquellas épocas. En función de estos avances, suceden una diversidad de tratamientos, muchos basados principalmente que el tratamiento tenía que ver mucho con la etiología o el origen de la enfermedad mental. Y ahí estaba la forma como, de acuerdo a cómo había surgido la enfermedad, podríamos tener en cuenta cómo podríamos tratar, pero no había algo específico.
las tendencias contemporáneas, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece o surge lo que es la psicofarmacología como una forma de tratamiento, la comunidad terapéutica surge también, hay también la corriente psicoanalítica y se crea para aquellas épocas lo que hoy conocemos como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM. La nueva versión actual es el DSM-5, donde están todos los trastornos mentales. Entonces, el trastorno mental tiene un concepto etiológico, neurobiológico, considerado que su origen tiene una serie de factores, pueden ser genéticos, familiares, sociales. También se hace una desinstitucionalización de la psiquiatría y pasan a formarse lo que se conocen como hospitales psiquiátricos, y allí se debe ya intervenir a las personas que padecen un trastorno mental para poderlas, darles una mejor calidad de vida. Surgen lo que son también los programas de salud mental, pero aún a pesar de que hemos visto una forma de cómo ha sido la línea de tiempo de conceptualizarse a la persona como loca, como arraigada de la sociedad, segregada, apartada, aún todavía existen ciertos estigmas sociales por el desconocimiento, por el arraigo. eh, Aún a pesar de eso, pues, las leyes en nuestro Perú, en nuestro país, a través de los centros de salud mental comunitario, eh, permite que estas personas que tengan algún trastorno mental se les pueda ofrecer una atención ambulatoria especializada, específicamente aquellas personas que tengan un trastorno mental a nivel moderado o grave, y a través de un equipo multidisciplinario se puede pues dar una intervención y un tratamiento, como por ejemplo el médico que puede tener una formación en psiquiatría, o un médico de familia también, un psicólogo. Esos son todos los profesionales pues que trabajan en un centro de salud mental, enfermero, una trabajadora social, un tecnólogo médico y personal técnico en enfermería. Todo este grupo de profesionales permiten, lógicamente, una intervención o dar una atención ambulatoria para poder así dar una buena atención a estas personas que tienen un trastorno de salud mental. Dentro de los centros de salud mental tenemos servicios, y uno de los primeros de ellos es el servicio de prevención y control de problemas y trastornos en la infancia y en la adolescencia. Entonces aquí se puede hacer un tratamiento a los niños y adolescentes que tengan algún trastorno como TEA, que es el trastorno del espectro autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, depresión infantil. Puede haber también ciertos primeros episodios psicóticos, ya eso hay que valorarlo ya con el psiquiatra, los trastornos de conducta alimenticia, retraso mental, maltrato, en cualquiera de sus formas en las que se presente, ya sea maltrato psicológico, físico, también se puede dar tratamiento a los niños y adolescentes que presentan algún tipo de violencia familiar. Hay otro servicio que es el servicio de prevención y control de problemas y trastornos del adulto que se presentan en el adulto y adulto mayor. Aquí sabemos que actualmente tanto la depresión como ansiedad son enfermedades muy eh, en aumento.
El primer episodio psicótico, violencia en cualquiera de sus formas, trastorno de personalidad, demencia, trastorno de conducta alimenticia y entre otros. Los servicios de prevención y control de adicciones, todo lo que corresponde a cualquier consumo de sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína y otras que corresponden a los problemas de adicciones que tienen que ver con la dependencia de alcohol o también el consumo de tabaco. Otros servicios de participación social y comunitaria. Aquí esto permite mayor participación, lo que corresponde a la comunidad a través de actividades de prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud mental. Estas actividades que promueve este servicio tienen que estar articuladas con ciertos aliados, como por ejemplo de varias instituciones que están cercanas a la jurisdicción del centro de salud. Y por último tenemos el servicio de farmacia que brinda todo lo que corresponde a la medicación como parte del tratamiento. Y se le brinda de manera gratuita si la persona tiene su seguro integral de salud. Entonces, de esta manera vemos cómo actualmente ya a través de nuestro país, a través de los centros de salud mental, tenemos una forma de cómo atender de manera ambulatoria con, con una serie de profesionales para que la salud mental de estas personas puedan de una forma rehabilitarse o mejorar su calidad de vida. Hay que entender que ciertas personas tienen un tratamiento mucho más largo porque hay ciertas recaídas. Por ejemplo, eh, personas que tienen problemas con el control del consumo de ciertas sustancias psicoactivas. eh, una persona que es adicta lo va a hacer toda su vida, pero eso ya tiene que interiorizar la persona durante su tratamiento y tener en cuenta que puede haber avances, pero también pueden haber retrocesos o recaídas en su tratamiento. Pero hay otras personas, como por ejemplo, pueden superar su depresión y volver a su vida, pues ya con ciertas habilidades que han aprendido y principalmente a poder reestructurar ciertas formas de pensamiento. Y es allí donde el tratamiento psicológico tiene mucho protagonismo a través de la terapia cognitivo-conductual, para que así pues esta persona pueda superar, pueda tener herramientas y superar este tipo de trastornos. Pero otros, como por ejemplo la esquizofrenia, eso sí va a tener que ser un tratamiento largo porque la persona puede mejorar lo que corresponde a sus alucinaciones, sus delirios, pero esta persona tiene que tener la asistencia familiar y estar insertada en la sociedad a través de un trabajo, tener cierta independencia para así poder avanzar. Pero el factor protector aquí es la familia para que no, pues esta persona no pueda estar sola en su vida y que la medicación estar allí en esa constante como una forma de estar estable la persona, porque de todas maneras va a requerir medicación. Bien, eso es principalmente lo que hemos visto de cómo los especialistas en un centro de salud mental
El psiquiatra, pues que es médico, que es, esa es su formación inicial y lógicamente que al especializarse, a tener una especialidad, entonces obtiene su título de médico psiquiatra. Y a través de esto, pues, poder dar una medicación acorde al trastorno, ¿sí? Y ver, pues, cuál es el tratamiento más adecuado, valorando ciertas situaciones de algunas enfermedades netamente físicas. Y el psiquiatra, pues, valora y ve qué tipo de medicina le puede dar, porque eso ya es algo muy médico, pero yo como psicólogo, pues eh, tengo que conocer que ellos también consideran eso. No solamente es brindarle una medicación, sino también ver ciertos antecedentes o enfermedades previas que ellos puedan tener, para que así el tratamiento sea exitoso y llevando un control a, digamos, cada mes para poder ver sus avances y en algunos tratamientos se retiran ciertos medicamentos y en el otro solamente es algo de la continuidad de su tratamiento. Bien, si no hay alguna pregunta, es allí hasta donde hemos terminado. Si no hay alguna pregunta que hacer. Bien, entonces así hemos podido concluir este pequeño espacio. Espero que se les sea de gran utilidad y así poder cambiar ciertos estigmas, ciertos miradas, formas, y que las personas que padecen un trastorno mental pues tienen derechos, pueden mejorar su calidad de vida y que no son personas lógicamente que están pues o que viven prácticamente de un medicamento, sino que también pueden mejorar hasta dejar de utilizar algún medicamento y llevar su vida completamente normal, a diferencia de otros trastornos, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente, que la esquizofrenia. Esas personas van a requerir de un tratamiento prácticamente constante y de por vida. Bien, entonces eso es todo. Si no hay ninguna pregunta, hemos concluido en esta ocasión.